Bueno, veníamos diciendo que la gracia de esto de la economía no es que te cuente lo que pasó, que en definitiva, bueno, yo qué sé, que te hace mucha gracia que te cuente lo que pasó, Oscar. Lo interesante es que te digan un poco, no lo que va a pasar, que es muy difícil, pero por lo menos que te den una perspectiva, ¿no? Mirá, lo que puede pasar es esto, la mano viene así, ¿no? Que es donde aparte uno más o menos se juzga la ropa, porque si no, para contar lo que pasó, viste, somos todos bárbaros. Con el diario del lunes todos opinamos, ¿no? Bueno, por eso tratamos de hacer este trabajo. Pero antes de seguir, ahora le vamos a meter mano, vamos a leer los mensajes. Aparte es imprescindible conservar los fueros. Etel se está refiriendo, creo, a lo del Parlamento, ¿no? Y el PCNT. Y hay alguno que sí, que quiere fuero para que no, en fin, cubrirse de la acción de la justicia, ¿no? Vamos a leer otro mensaje. Hablando del fuero parlamentario, ¿no? El fuero parlamentario. Hola, creo que la sobriedad en el manejo de las necesidades es muy importante, Camilo. Sí, estoy de acuerdo con Camilo, ¿no? Le mandamos un saludo. Es evidente que no se puede pretender una economía en la cual todo el mundo consuma lo que se le da gana. Yo creo que acá lo que va el Che no es a eso, que aparte el Che era un tipo re austero y su planteo, digamos, económico era un planteo de austeridad, ¿no? Para nada de pilfarro, sino todo lo contrario. Lo que va el Che es diferenciar, o sea, es hacer el énfasis en la planificación, ¿verdad? O sea, como característica fundamental del socialismo, ¿no? Porque lo otro es lo mismo que plantean los economistas del capitalismo. Bueno, hay recursos escasos, hay que satisfacer las necesidades de la gente. No, usted dice, no, pará. Eso es lo que plantea la economía capitalista. La economía socialista, la esencia de la economía socialista es la planificación económica, ¿verdad? Que es lo que diferencia, digamos, yo diría que son las dos enormes diferencias entre el capitalismo y el socialismo, ¿no? O sea, una es esa, la planificación económica, y la otra es, obviamente, la eliminación de la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Claro. La relación de trabajo asalariado, o sea, la propiedad social colectiva de los medios de producción. Entonces, pero por eso lo trajimos a colación. Y después hay otro oyente que hace una no sé quién es, no importa, no hacemos cuestión de eso. Hace un planteo muy interesante que lo vamos a comentar. Después terminamos la parte económica. Vamos a tratar de meterlo porque no es fácil de comentar en poco tiempo. Escuché que entre Fidel y el Che había diferencias porque el Che no era prorruso, que lo mandaron regalado a Bolivia. ¿Es verdad? Bueno, yo al oyente le contestaría, esta es una versión de los hechos que se ha difundido mucho, y es evidente que la proveniencia de esa versión es del imperialismo, ¿no? No cabe ninguna duda. Yo sobre el Che no pretendo ser un experto sobre la historia del Che y de su participación en Bolivia y en África, no pretendo ser ningún experto, pero les aseguro que me he leído un montón de libros, ¿no? De biografía del Che no me leí menos de 8 días, sin exagerar, y las he leído con atención, todas ellas, ¿no? Y obviamente que en alguna de estas se plantea esta posición. Yo estoy absolutamente convencido de que eso es una falsedad absoluta, ¿no? O sea, fíjense bien una cosa. Primero, el Che obviamente va a Bolivia por decisión propia. De eso no vamos a pensar que alguien lo mandó al Che a Bolivia. Digo, eso es algo que el Che había asumido un compromiso. Sobre eso hay información. Bueno, primero está todo lo que dijo el Che, que está firmado, y lo que está escrito, grabado, firmado, lo que está escrito por el Che, ¿no? El Che asume un compromiso con Fidel cuando se incorpora al grupo que preparaba la expedición del Granma,
en el año, eso debe haber sido en el año 1956, si no recuerdo mal, 55, 56, el Che se encuentra con Fidel en México, se lo presenta, el Che pide cuando Fidel le cuenta sus planes, pide para incorporarse a esa expedición, pero ya desde ya el Che ahí establece, bueno, yo voy, pero si triunfamos, ¿no? Yo después me voy a ir a hacer la revolución en la Argentina, ¿no? O sea, ya eso es algo que viene de un principio, ¿no? Y el Che lo que hace cuando sale, sería alrededor de 1965, en los hechos desaparece, pasa a la clandestinidad, digamos, de alguna forma, y se va a África primero, con un grupo de cubanos, encabezando un grupo de cubanos, ¿verdad?, a colaborar con la revolución en el Congo. El Che lo que está haciendo es cumplir ese cual era su plan. Después que triunfara la revolución en Cuba, él se iba a hacer la revolución en otro lado. Y mientras va, se prepara las condiciones para acercarse a la Argentina, que era su último, en definitiva, o América Latina, que era su fin último, va a África. Todas esas son decisiones que toma el Che, pero que son apoyadas por Fidel. Es obvio. Digo, el Che no va a África, al Congo, como un radical libre que se fue y dijo, me voy. No, el Che va con el apoyo político, el apoyo logístico, todo de la dirección cubana y, por supuesto, en primer lugar, de Fidel Castro, ¿no? O sea, no lo podía haber hecho de otra manera, ¿no? Después que lo del Congo fracasa, porque bueno, una serie de cuestiones, no vamos a entrar ahora a discutir eso, ¿verdad? Aunque lo del Che es precursor de lo que vino después, que no fue un fracaso, que fue la participación cubana en la lucha contra Sudáfrica y contra las fuerzas imperialistas, de otro tipo de fuerzas imperialistas que había en Angola. O sea, esto fue una acción precursora que se creó las condiciones para lo que vino después. Y después del Che, después de eso, toma la decisión de ir a Bolivia. Y es una decisión del Che, que fue apoyada, obviamente, por la dirección de Cuba. O sea, el Che se lleva una crema de revolucionarios, entre ellos un viceministro de la industria del azúcar, que cae, además, Jesús Suárez Gayol, que cae combatiendo en Bolivia, ¿no? O sea, todos combatientes que él había seleccionado personalmente, que conocía de la lucha en la sierra, de la militancia en distintas áreas de la economía y de la política en Cuba. Y es obvio que todo eso no lo va a hacer contra la voluntad de Fidel. Y en Cuba y en Bolivia, bueno, las cosas pasan. Yo tengo mi opinión ahí. Honestamente, honradamente, creo que Che se equivocó, porque realmente las condiciones, sobre todo de lo que es la implantación de la guerrilla, eran demasiado desfavorables. No tenía ningún apoyo en la ciudad. Ahí está la actuación de Mario Monge, el principal dirigente del Partido Comunista de Bolivia, que algunos lo señalan como que lo traicionó al Che, ¿no? Ahora, también digo, yo pienso que eso era una actitud que era bastante esperable, porque es evidente la posición que tenían los partidos comunistas, que sí eran prosoviéticos, ¿no? Entonces, lo que hace Monge después, de alguna manera, era previsible, ¿no? Este es un tema muy interesantísimo para discutir, y que venir alguien que tenga la posición contraria. Recientemente salió un libro de Santi, un ex integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo de la Argentina, sobre precisamente que
tiene la posición de alguna manera contraria, ¿no? O sea, explica que el Che hizo bien, es un libro interesantísimo, ¿no? Si lo pueden conseguir se lo recomiendo. Se titula ¿Por qué el Che fue a Bolivia? ¿No? Tiene una posición distinta a la que yo estoy planteando acá. Pero eso podemos discutir. Lo que sí no podemos hablar de que Fidel lo dejó solo al Che, lo traicionó. Porque digo, además es una falsedad absoluta. O sea, es evidente que Cuba apoyó a cuánto movimiento guerrillero con un mínimo de seriedad se planteó en América Latina en la década de los 60 y en la década de los 70 y hasta principios de la década de los 80. Y todo eso iba explícitamente contra la política del Partido Comunista de la Unión Soviética. O sea, y eso no es un cuento. O sea, Cuba apoyó al MLN, pero Cuba apoyó a todos los movimientos guerrilleros prácticamente que surgieron en América Latina, incluyendo al sandinismo, al Frente Sandinista de Liberación Nacional que triunfó en Nicaragua, ¿no? Y de esas cosas, de alguna manera, en alguna medida, son matatestigos. O sea, no lo puede discutir nadie. Y eso violaba, pero absolutamente, daba de frente con la posición de la Unión Soviética. O sea, son cosas de una claridad, o sea, los hechos para demostrar eso son apabullantes, no hay forma de discutir con un mínimo de seriedad ese asunto, ¿no? Eso es historia pura. Bueno, yo quería comentar esto porque sí, lo que plantea el oyente como pregunta es muy importante. Y por lo tanto yo creo que sí, o sea, yo creo que no, que lleva a Bolivia con todo el apoyo de Cuba, con todo el apoyo que razonablemente Cuba podía dar. O sea, dicen, no, porque no lo fueron a rescatar. ¿Y qué querían? Que mandaran helicópteros a sacarlo al Che de la selva. O sea, son cosas que digo, bueno, vamos a volver a la economía y terminar el programa, porque se nos quedan unos minutos. Bueno, entonces hicimos un análisis de la evolución semestral. Entonces analizamos el Producto Bruto Interno, los distintos sectores, ¿verdad? Hicimos un cuadrito, el trabajo está en el blog, Resonando en Fénix, así que los cuadros obviamente, no sé, lo podría mostrar en el video, pero vamos a comentarlo más bien. Y notamos, de semestre a semestre, o sea, comparamos primer semestre de 2014 con el primer semestre de 2013. ¿Está claro, Oscar? Bueno. O sea, cae la producción industrial. La primera columna, o sea, muestra la evolución porcentual del producto, del primer cuadro que hicimos, ¿no? Y lo que se nota es, cae la producción industrial. Cae poco, cae un 0,5%, pero cae, o sea, ha dejado de crecer la producción manufacturera. Hay un aumento de las actividades primarias, o sea, en particular agricultura, ganadería, casi silvicultura, que es el grueso. La actividad primaria incluye la pesca, la minería y la producción agropecuaria, ¿no? Son los tres grandes grupos. Estas crecen un 1,3%, ahora vamos a explicar por qué. Crece en el suministro de electricidad, gas y agua un 14%, crecimiento muy significativo. Ya podemos decirlo, en ambos casos, la producción agropecuaria y electricidad tiene mucho que ver el clima. O sea, cuando llueve aumenta la producción de las represas, por lo tanto la electricidad se produce con menos gasto de insumos. El Producto Bruto, que es la relación, la producción a la cual se le descuentan los insumos que se emplean. Entonces, si producimos la electricidad con petróleo, se le descuenta el petróleo. Por lo tanto, el Producto Bruto, el valor agregado, es mucho menor. Cuando se produce a base de energía hidroeléctrica, los insumos que se emplean son muy pequeños, porque es mantenimiento de las centrales, básicamente.
Entonces el producto, el mismo kilovatio implica un producto mucho mayor, el mismo kilovatio hora, perdón, implica un producto. Bueno, así que un primer semestre que fue particularmente lluvioso, propició la producción. En el caso de la agropecuaria, se suma una excelente primavera, una primavera húmeda del año 2013, un mes de diciembre seco que vino bárbaro para el desarrollo de algunos cultivos, en particular la soja, que ha tenido un crecimiento enorme dentro de lo que es el Producto Bruto, y también benefició la ganadería. Bueno, seguimos. Hay una caída de la construcción del 2,8%. En esta caída probablemente está incidiendo varias cosas, ¿no? En primer lugar, la terminación de la obra en Montes del Plata, que ya los primeros semestres se estaba terminando, pero también, evidentemente, hay una caída en el nivel de la construcción en la costa, que es un tema que hemos mencionado en el programa bastantes veces, que es significativa, ¿no? Y que no ha podido ser compensada por el proceso de construcción que se está dando en el área de la vivienda de interés social, que con grandes subsidios estatales, ¿no? Crece transporte, almacenamiento y comunicación un 8%, y ahí el grueso son las comunicaciones, o sea, sobre todo la cosa de datos. Y ¿qué vamos a hablar? De lo más importante de este cuadro. Bueno, y vamos a hablar de la incidencia, vamos a tratar de explicar lo que es la incidencia. O sea, cuando crece un rubro, ¿no?, tiene una incidencia en el crecimiento total del producto, que es variable según la importancia que tiene ese rubro, ¿no? O sea, ¿cómo se calcula esto? Yo explico cómo se calcula porque ayuda a entenderlo. Yo calculo, miro los pesos, todo esto está cuantificado en pesos de 2005, ¿no? Pesos constantes, pesos ajustados por inflación. Entonces yo miro, bueno, la construcción cae un 2,8%, pero ¿cuántos pesos es esa caída? Esa caída se mide en pesos. Entonces, mido la caída en pesos, la divido por el total del Producto Bruto Interno y la multiplico por 100 y me da el porcentaje. Entonces, los dos rubros que tienen más incidencia en el crecimiento, o los tres rubros que tienen más incidencia, son transporte, almacenamiento y comunicaciones. Pues claro, las comunicaciones no han parado de crecer todos estos años y cada vez tienen una incidencia mayor en el Producto Bruto. O sea, cada vez que mandamos un mensaje de texto o que bajamos algo por internet, todo eso se manifiesta en el Producto Bruto Interno. Y eso es lo que está creciendo a mucha velocidad. Entonces, tiene un 37% de incidencia. Y después tienen un 35% de incidencia otras actividades. ¿Qué es otras actividades? Bueno, intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresarial y de alquiler, administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, o sea, las AFAP, enseñanza, servicios sociales y de salud, otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, y hogares privados con servicio doméstico. Bueno, o sea, se profundiza una tendencia a una economía de servicios, comunicaciones, intermediación financiera, cosas, ¿no? Bueno, esto ya, la parte de producto, con esto yo creo que la hemos comentado. Después venimos la parte de inversión. En inversión hay dos cosas: formación bruta de capital. Esto yo que sé, algún oyente capaz que me dice a mí que me importa. Bueno, yo reconozco que a mucha gente puede no importarle, pero nosotros tratamos algo otro capaz que le interesa. No, conceptualmente es muy hay importante. Dos cosas: formación bruta de capital y formación bruta de capital fijo. Yo te dice, ¿cuál es la diferencia? Formación bruta de capital, solo, formación bruta de capital, incluye la variación de stocks, ¿no? Y la formación bruta de capital fijo no la incluye. O sea que si aumentan los stocks, la medida más fidedigna, por lo tanto, es la formación bruta de capital, ¿no? No hay mucha diferencia
porque aparte con el tiempo se igualan, porque los stocks un periodo crecen y otro periodo bajan. Entonces con el tiempo estas dos variables tienden a hacer lo mismo. Pero en un periodo relativamente corto, como en un semestre, puede haber alguna diferencia. Pero bueno, como el informe de cuenta nacional le pone por un lado la formación bruta de capital, que creció un 2,8%, y por otro lado la formación bruta de capital fijo. Y ahí vemos que hay un crecimiento muy importante. Estamos comparando primer semestre de 2014 con primer semestre de 2013. Hay un crecimiento muy importante de la inversión del sector público, del 26%. Y una caída de 2% del sector privado. Eso hace que el total, la formación bruta de capital fijo, quede en 2,15%, es un poquito más de 2%. ¿Qué es lo importante de este dato? Bueno, lo importante de este dato es que está bajando la participación de la inversión en el Producto Bruto Interno. O sea, la inversión en el Producto Bruto Interno había alcanzado un valor históricamente alto para el país, en torno del, no me acuerdo bien, el 23-24%, pero ahora se ve que está bajando. Acá está incidiendo, obviamente, otra vez el fin de las obras de Monte del Plata. La inversión se subdivide en tres ramas, que son cultivos y cultivos permanentes y algo así vinculado al sector agropecuario, que es muy chico con participación, maquinaria y equipo, y construcción. O sea, construcción participa en el Producto Bruto sectorial, pero también es parte de la inversión. Entonces, como vimos que cayó la construcción, no es raro que la formación bruta de capital o la formación bruta de capital fijo hayan tenido un crecimiento más bien bajo, ¿no? Pero bueno, por ahora sigue creciendo. O sea, no podemos hablar, sí, hay evidentemente signos de desaceleración económica que son importantes, ¿no? Y por último, tenemos el dato de gasto de consumo final. Entonces, ¿cómo se forman el Producto Bruto Interno? El Producto Bruto Interno se suma el consumo privado, el consumo público, que se llama gasto de consumo final privado y gasto de consumo final del gobierno. Se suma la inversión pública y la inversión privada, ¿no? Todo eso suma. Consumo público más consumo privado, más inversión pública, más inversión privada. ¿Y qué más se suma? Se suman las exportaciones y se restan las importaciones. Bueno, así se hace el Producto Bruto Interno. Perdonen el tecnicismo, pero bueno. Y como la inversión está creciendo menos, lo que está sosteniendo el crecimiento del Producto Bruto Interno al final no lo dijimos. El crecimiento entre ambos semestres es del 3,3%, que es una desaceleración significativa frente a lo que venía haciendo. Yo tenía que haber hecho la gráfica esa, la vamos a hacer. No la hice, como ha evolucionado en los últimos años, pero el producto venía creciendo a tasas sensiblemente mayores a esta, ¿no? Entonces tenemos el gasto de consumo final total ha crecido un 4,4%. El gasto de consumo final privado un 4,6% y el gasto de consumo final del gobierno un 3%. O sea, el crecimiento de la economía se sigue sosteniendo en base al consumo. Y por último, el comercio exterior. Y acá, cuando hacemos la evaluación comparando semestre con semestre, porque los trimestres se comportan distintos, cuando hacemos la evaluación nos damos cuenta que las exportaciones han crecido entre ambos semestres, que comparamos, un 2,7%, y las importaciones de bienes y servicios han crecido un 5,8%, o sea, el doble, casi el doble, no, más del doble, ¿no? El doble son 5,4%. Sí. O sea que se sigue ensanchando, se sigue ensanchando el déficit comercial. En suma, la inversión crece menos que el producto, por lo cual
cae el cociente entre ambos. No calculamos el cociente entre ambos, porque habría que hacer unas extrapolaciones ahí que nos pareció que metodológicamente podíamos entrar en un terreno medio complicado. Y se acentúa el déficit comercial. Ambas tendencias tienen un signo claramente negativo. Y bueno, hoy salió un trabajo de Bafico y Michelin, que sale, lo leemos siempre en el suplemento del País. Y al mismo tiempo, y debido al propio resultado fiscal y a lo que señalan los distintos candidatos a la presidencia, cabe esperar un enfriamiento de la demanda del sector público. Digamos que el crecimiento se había dado básicamente por el crecimiento de la inversión por la inversión del sector público, ¿verdad? La demanda del sector público hacia fin del presente año y durante el próximo va a disminuir, porque a esto hay que sumarle que el déficit fiscal está en el 3,4% del producto, que es un número alto, no es un número brutalmente alto, excesivo, pero es un número alto que lo van a tratar de bajar, y lo van a tratar de bajar por la vía del gasto. Bueno, vamos a leer un par de mensajes, habría más para decir acá. Bueno, también hay una teoría de que Cienfuegos no era comunista y tenía diferencias con Raúl y el Che por los fusilamientos. Esto lo vi en internet. En internet puede ver cualquier cosa. O sea, Camilo Cienfuegos murió en un accidente de aviación y apoyaba totalmente la política que estaban llevando adelante Fidel y el Che. Digo, este es otro tema que hay. Y es otra cosa en la que el imperialismo mete base. ¿No tenemos que ir o Nos tenemos que ir. Bueno, vamos. Bueno, Hasta el hasta lunes, el próximo nos lunes. escuchamos.